¿cómo estáis? Daniel, Patrick, muchísimas gracias, Patrick, por traducir esta entrevista y por cedernos tu tiempo para hacerlo. Con placer. Daniel, muchas gracias por ofrecerte a esta entrevista también. Gracias. Te voy a presentar un poquito para las personas que no te conocen, que nos están escuchando también. Eres conferenciante, eres guionista y eres escritor, y eres un maestro muy reconocido en el shivaísmo tántrico Cachemira. Además, tienes un amplio conocimiento tanto de la espiritualidad como de la filosofía de Oriente, y por eso tu módulo en la formación de sexualidad consciente del Instituto Humanista se llama La visión tántrica de la sexualidad. Cuando estaba revisando el dossier de la formación, leí una frase que me gustó mucho, que era: el éxtasis es la aceptación total de la vida. ¿Qué significa esto? Ça veut dire que pour nous, la chose la plus importante, c'est d'être relié à la totalité pour être relié à un être humain. Donc para nosotros la cosa más importante es estar conectado con la totalidad para estar conectado con un ser humano. Mais on pense que si on n'a pas cette connexion avec la totalité, la connexion qu'on a avec un être humain va être partielle. Pensamos que si no tenemos esta conexión con la totalidad, la conexión que vamos a tener con un ser humano va a ser parcial. C'est un peu une vision contraire de la vision habituelle de la sexualité, où on pense que la sexualité va nous conduire a être relié avec la totalité. Es un poco una visión contraria a la visión habitual de la sexualidad que normalmente piensa que si estamos conectados con una persona a través de la sexualidad, estaremos conectados con la dimensión superior. No. Es al revés. On commence à l'envers. D'abord la totalité, après un être humain. Donc, es al revés. Primero la totalidad y después el ser humano. ¿Pero es a través del otro que llegamos a esta experiencia de la conexión con la divinidad? Ça peut arriver par accident, mais c'est assez rare. Bueno, puede pasar por accidente, pero es bastante poco común. A veces pensamos que el Tantra tiene mucho que ver con la genitalidad, pero en realidad es una meditación corporal, un estado de meditación. Ça a plutôt à voir avec le cœur. Tiene más que ver con el corazón. Que le cœur est ouvert et connecté. Que el corazón sea abierto y conectado. Mais la grande différence de la vision tantrique, c'est que pour nous, il n'y a rien d'illusoire, tout est réel. Donc, la gran diferencia con la visión tántrica es que para nosotros no hay nada ilusorio, todo es real. Donc on pense que nous sommes réels, que le monde est réel et que nos émotions sont réelles. Donc pensamos que somos reales, que el mundo es real, que nuestras emociones son reales. Il n'y a pas ce retrait qu'on trouve dans beaucoup d'approches spirituelles où on nous dit que tout est irréel, que nous-mêmes sommes irréels et que ce qu'on ressent est irréel. Donc no hay este retraído de muchas religiones o prácticas espirituales que piensan que hay que conseguir un cierto retraimiento, ¿es así? Como del cuerpo o de la sexualidad para llegar a la espiritualidad, ¿no? ¿Se entiende? Como un cierto alejamiento. Que no hay una división, que es una complementariedad. Sí. Alors pour nous c'est le contraire, l'idée c'est d'être totalement vivant, c'est pas d'être retiré du monde. Para ellos la idea es totalmente contraria, es de ser totalmente vivo, totalmente implicado y no de estar retirado del mundo. Me gusta porque has hablado de tener un corazón abierto y creo que es algo que a veces se conceptualiza porque ¿qué significa tener un corazón abierto? ¿Y qué pasa cuando sientes que tu corazón está cerrado, que te duele? On dit souvent dans les textes tantriques que notre voix, c'est la voix du cœur, pour bien montrer que c'est important. Donc on dit souvent dans les textes, se dice muchas veces en los textos tántricos que nuestra vía es la del corazón. Mais le cœur, c'est le centre énergétique pour nous, du corps.
El corazón es el centro energético del cuerpo para C'est là nosotros. où la puissance du ciel et la puissance de la terre se retrouvent. Es ahí donde la potencia del cielo y la potencia de la tierra se encuentran. Y he leído en tu libro, La loca sabiduría de la yogini, lo estoy leyendo, sobre estas enseñanzas que te enseñó tu maestra. ¿En qué consistían? ¿Era como para limpiar el cuerpo y el alma a través de la transmutación del corazón? La première chose, c'était de sortir complètement des dogmes, des croyances, des certitudes. Donc la primera cosa era de salir de los dogmas, de las certitudes, de las creencias, Pour que ce soit complètement ouvert et vierge de concepts. para que sea completamente abierto y virgen de conceptos. Alors, c'est une opération de sortir de tout ça. Donc, c'est long. es una operación primero de salir de todo esto y toma bastante tiempo. Donc, c'était la base de son enseignement. Era la base de su enseñanza. Voir l'être humain nu et pas l'être humain qui a été formé par toutes sortes de couches de connaissances. Donc, ver el ser humano desnudo y no aquel que ha sido formateado por todo tipo de conocimientos o de enseñanzas. Et quand on est dans cet état, on peut recevoir l'enseignement. Y entonces, cuando uno está en este estado, sí que puede recibir enseñamiento. Autrement, l'enseignement est toujours en guerre avec ce qui était là avant, avec les croyances qu'on avait avant. Porque si no, la enseñanza siempre está en guerra con lo que ya estaba ahí antes. Et là, une fois que c'est nettoyé, ça rentre tout seul. Un peu comme si on était un bébé et qu'on entend les choses pour la première fois. Al revés, cuando uno está en este estado limpio, todo entra como pasa con un bebé, para quien las cosas entran por la primera vez. He leído en el libro que pasaste 20 años para poder tú ser transmisor y escritor de estas enseñanzas. Porque últimamente vivimos en una sociedad de la rapidez en que uno se vuelve maestro en un ámbito casi después de terminar una formación. Y tú necesitabas como integrar bien esta información para poder después transmitirla, entiendo. C'est la différence qu'il y a entre les voies traditionnelles et les voies non traditionnelles. Es la diferencia que hay entre las vías tradicionales y las no tradicionales. Personne n'enseigne avant de recevoir la permission de son maître. Donc ça peut durer 20 ans, voire plus. Donc, en las tradicionales nadie enseña antes de recibir el permiso de su maestro y puede tomar 20 años o más. Mon premier maître, c'était un grand maître tibétain, Kalu Rinpoche. Donc mon premier maître, c'était un grand maître tibétain, Kalu Rinpoche. Et la première fois qu'il est venu en Occident, au bout de 3 jours, il m'a dit les Français sont très bizarres. La primera vez que ha venido a Occidente me ha dicho, oye, los franceses son muy extraños. Alors j'ai dit pourquoi? Ha dicho, ¿por qué? ¿Pourquoi? ¿Por qué? Il m'a dit, je ne vois que des maîtres, où sont les disciples? Y ha contestado, es que no veo maestros, solo veo maestros, no veo discípulos. Donc c'est un peu le défaut des Occidentaux. Es un poco el defecto de los occidentales. Tout le monde veut enseigner. Todo el mundo quiere enseñar. Y por eso estas enseñanzas se mantenían como en secreto durante tanto tiempo. Entiendo que era para preservar esa esencia. Un peu, et puis il y a une autre raison aussi. Un poco, pero hay otra razón también. Les maîtres cachemiriens n'ont jamais cherché à aller en Occident. Donc los maestros cachemirianos nunca han pretendido venir a Occidente.
Alors c'est resté très familial. Ils vivaient au Cachemire dans leur maison, il n'y avait même pas d'ashram. Es por esta razón que se ha quedado muy casi familiar, vivían en su casa, casi no había ashram, no había pretensión de enseñar. Aucun n'a jamais ouvert un ashram en Amérique ou en Europe. Ninguno ha abierto un ashram en América o en Europa, era inconcebible. Donc c'était des petites structures, ils avaient peut-être 10 disciples ou 6. Eran pequeñas estructuras, quizás con 10 discípulos o 6. Mais c'est assez spécial parce que presque tous les maîtres dans toutes les voies étaient très intéressés à exporter les enseignements en Amérique ou en Europe. Que es algo muy especial porque todos los maestros en todas las vías estaban muy interesados en exportar esto en Europa o en Occidente o en América. Mais les Cachemiriens, jamais. Los kashmirianos nunca. Ellos están disfrutando, entiendo. Oui, ils étaient un peu comme des guerrilleros qui disparaissaient dans la nature, tu sais. Eran un poco como guerrilleros que desaparecían en la jungla. Ils n'aimaient pas être vus. Ils portaient rien de spécial, pas de vêtements spéciaux, rien qui pourrait les faire identifier comme... No les gustaba ser visto, no llevaban ninguna vestimentaria o ningún signo que podrían identificarlos como maestros. Ils se méfiaient un peu des Occidentaux. Ils savaient qu'on avait cette tendance... No se fiaban mucho de los occidentales porque ellos sabían que los occidentales al revés tenían esta tendencia. Donc c'était très difficile de trouver une yogini ou un maître. Ils étaient vraiment cachés dans le tissu social. Donc era muy difícil de encontrar una yogini o un maestro porque estaban realmente muy escondidos en el tejido social. On pouvait passer à côté d'un maître 10 fois sans savoir que c'était un maître. Tú podías pasar 10 veces al lado de un maestro sin darte cuenta que era un maestro. J'avais un ami indien qui connaissait très bien le tantrisme. Donc, tenía un amigo indio que conocía muy bien el tantrismo. Et un jour, on était à Mumbai où il y a une grande poste centrale où tous les étrangers vont chercher leurs traveler checks, leurs lettres, etc. Donc, un día en Mumbai donde había un correo central, no sé cómo se... donde todos los extranjeros van a buscar sus talones, sus ingresos o sus... No, como un correo, como una central de correo. Mais mon ami indien me dit, tu veux voir un maître tantrique fameux? Su amigo indio le dice, ¿quieres ver un maestro tántrico famoso? J'ai dit, oui, on y va. Sí, vamos. ¿No? Et il me dit, allons à la poste centrale. Me dice, pues vayamos al correo central. Là, il y avait une dizaine de mendiants devant l'entrée de la poste. Ahí había una decena de mendigos delante de la entrada. Il me dit, tu vois, celui-là, c'est un grand maître tantrique. Et le dice, ¿ves este? Es un gran maestro tántrico. J'ai dit, mais non, tu rigoles, c'est pas vrai. vrai. Estás bromeando. Il me dit, attends ce soir. Le dice, espera esta noche. Le soir, il m'emmène dans la vieille ville, dans une toute petite maison. Entonces a la noche venida lo lleva en una vieja casa pequeñita en la parte oscura de la ciudad. Et là, le maître était là et enseignait 7 ou 8 disciples. Y ahí estaba la persona aquella, el mendigo, enseñando a 6, 8 discípulos. Et le jour, il faisait son travail de mendiant. Y durante el día hacía su trabajo de mendigo. Donc personne ne le voyait, tout le monde cherchait des maîtres tantriques. Il passait devant tous les jours et il ne le voyait pas. Así que todos los que buscaban maestros tántricos pasaban delante de uno cada día sin verlo. ¿Y qué te llevó a ti a hacer esta búsqueda? ¿Y cómo encontraste a Lalita Devi en tu caso? J'étais dans le bouddhisme tibétain avec Kalu Rinpoche. Donc estaba en el budismo tibetano con Kalu Rinpoche. Et après 7 ans, j'en ai eu un peu assez de tout le cérémonial,
très compliqué, toutes les pratiques très compliquées. Y después de 7 años me he hartado un poco de todos estos ceremoniales y esas prácticas complicadas. Después de 7 años. Et c'était tellement compliqué qu'il fallait croire en la réincarnation. Y era tan complicado que había que creer en la reencarnación. Je devais penser qu'il faudrait peut-être 47 vies pour faire tout ça. Porque quizás había que... se llegaba a pensar que a lo mejor hacía falta 47 vidas para poder hacer todo esto. Donc je l'ai dit à Kalu Rinpoche. Donc lo he comentado a Kalu Rinpoche. Il m'a dit alors, si tu veux trouver l'enseignement tel qu'on l'a reçu il y a 1000 ans, il faut aller au Cachemire. Entonces le ha contestado, pues entonces si tú quieres encontrar la enseñanza tal como se la recibe hace 1000 años, tienes que ir al Cachemire. Et là, ça n'a pas changé, c'est très simple et très puissant. Porque dice, ahí no ha cambiado, es muy potente, muy simple como estaba. Et pas du tout religieux, c'est une voie mystique non religieuse. No religioso, una vía mística no religiosa. Pas d'intermédiaire entre les divinités et nous. Ningún intermedio entre las divinidades y nosotros. Alors, je suis parti au Cachemire. Entonces, ya me he ido en camino para Cachemire. J'ai dû faire plusieurs voyages pour rencontrer une yogini, c'était quasiment impossible. Pero he tenido que hacer varios viajes para encontrar una yogini, era casi imposible. ¿Y por qué ella? Parce qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter de chercher. Porque un día he decidido de dejar de buscar. J'étais dans un autobus. Estaba en un autobús. Je me suis dit, bon, ça fait des années que je cherche maître cachemérien, ça suffit. Hace años que estoy buscando un maestro cachemiriano, ya basta. Je me suis dit, le prochain village, le bus s'arrête, je m'arrête et je m'installe dans le village et j'apprends des choses sérieuses comme de faire du yaourt. Entonces ya me digo, basta ya, la próxima parada del autobús, me bajo, me instalo en este pueblo y aprendo cosas muy importantes como por ejemplo hacer yogurt. Et je m'installe dans le village. Entonces me instalo en este pueblo. Et tous les matins, j'allais discuter avec un jeune garçon qui préparait le thé au gingembre. Y cada mañana iba a discutir con un joven que preparaba el té con jengibre. Sous un banyan magnifique. Bajo un banyan magnífico. Et un jour, il me dit, surtout, il faut jamais remonter la rivière loin parce qu'il y a une yogini folle qui est très dangereuse. Pero le dice un día, sobre todo, no te vayas subiendo el río porque ahí vive una yogini muy peligrosa. Alors le lendemain, j'étais parti. Entonces, evidentemente, el día siguiente ya estaba en camino del río aquel. Mais j'ai trouvé personne. Pero no he encontrado nadie. Mais j'ai vu une hutte avec un trident planté dans la terre. Pero he visto una casita con un tridente plantado en la tierra. Mais pas de yogini, elle était cachée. Pero ninguna yogini, estaba escondida. Le jour suivant, je suis retourné avec un châle, des fruits, des offrandes. Al día siguiente ha vuelto con ofrendas, fruta, un chal, no sé cómo se dice esto. Personne. Nadie. Le jour suivant, je suis retourné, j'ai vu que le châle et les fruits avaient disparu. Al día siguiente he vuelto otra vez y he visto que el chal y las frutas habían desaparecido. Et tout d'un coup, elle est sortie de la forêt. Y de repente ha salido del bosque. Très impressionnante, elle avait peut-être 40 ans, elle était très grande pour une indienne. Muy impresionante, quizás tenía 40 años, muy alta para una india. Très belle, très maigre aussi parce qu'elle mangeait presque rien. Bellísima, guapísima, muy magra porque casi no comía nada. Assez brutalement, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Y así, muy a bote pronto me dice, ¿qué quieres?
Mais alors, je lui dis, je veux devenir ton élève. Yo le dice, bueno, pues yo quiero volverme tu alumno. Elle m'a dit, est-ce que tu es prêt à mourir? ¿Estás listo para morir? J'ai dit, Reacciona un poco así. alors elle m'a dit, si tu veux être mon élève, tu dois être prêt à mourir. Si quieres ser mi alumno, tienes que estar listo para morir. ¿Y moriste? Ouais, d'une certaine manière, oui. Et tú, donc elle te demande si Ouais. et donc tu es mort. Ouais. Et de una cierta manera, sí. Morir sería como una analogía de no pelearse más con tu ego o con tu personalidad. Oui, un peu, et puis aussi, surtout, ne plus avoir peur. Un poco, mais sobre todo no tener miedo. Les yoginis sont très fortes pour faire surgir la peur en toi. Las yoginis son muy hábiles, fuertes para hacer surgir en ti el miedo. Y el miedo es a la separación. C'est la peur de mourir. No, básicamente es el miedo a morir. Mais elle joue avec ça, Pero, toujours aux limites. pero juegan con esto siempre al límite, ¿no? ¿Y qué aprendiste en estos años que estuviste con ella? D'abord à enlever tout. Primero a quitar todo, a tirar todo. Un jour, elle m'a dit, tu me fais penser à un clochard. Un día me ha dicho, me haces pensar a un pordiosero. Un clochard es uno que vive en la calle, ¿no? Elle m'a dit, moi je t'offre un appartement tout blanc au dernier étage d'une maison où tu vois l'océan et le ciel. Yo te ofrezco un apartamento todo blanco en la última planta de una casa delante del océano donde ves el cielo. Et toi, tu ramasses dans la rue les vieilles télévisions, les vieux trucs, et tu ramènes tout ça dans ton appartement. Y tú te dedicas a recoger en la calle todas las viejas televisiones estropeadas y a llevar todos estos tinglados en tu apartamento. Et maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut même plus marcher à la fenêtre. Y ahora tienes el piso tan lleno de cosas que ya no se puede ni uno acercarse a la ventana. Donc, les vieilles télévisions, c'était toutes les certitudes, les croyances, les expériences et tout ça. Donc las viejas televisiones era una analogía de las viejas creencias, dogmas, etc. Donc c'était une sorte de défi quotidien pour rester. Era como un desafío cotidiano para quedarse con ella, ¿no? Dès que ça suivait pas, elle me disait, je pense que tu es un idiot. Por ejemplo, cuando no se notaba que yo no seguía la enseñanza, me dice, es que pienso que eres un idiota. Alors, prends ton sac et va-t'en. Así que, oye, lleva tu bolso y lárgate, porque ya... Donc c'était dur, tous les jours c'était dur. Era durísimo, cada día. Mais chaque fois que j'avais envie de m'en aller, elle me prenait dans les bras, elle disait rien. Là, j'étais là. Y cada vez que tenía ganas de irme, entonces me cogía en sus brazos, muy tierna, y me sostenía de un cierto modo. Mais c'était continu. Elle pouvait te réveiller à 2 heures du matin, c'est le moment de pratiquer, ou à 3 heures, ou parfois tu dormais 2 heures, parfois plus, tu savais jamais. Pero era continuo. Por ejemplo, algunas veces te despertaba a las 2 de la mañana y volvías a dormir y te volvía a despertar 2 horas más tarde. Era un continuo challenge, ¿no? Il faisait très froid aussi dans l'Himalaya la nuit. Il fait très froid même quand il y a du soleil toute la journée. Hacía además mucho frío en Himalaya, incluso cuando hace sol durante el día, hace frío. Non, on faisait un truc génial. Entonces hacíamos una cosa genial que era... Elle avait un trou qui était comme ça, assez profond, où elle faisait son feu depuis des années, j'imagine. Tenía una especie de agujero grande así, donde hacía ahí probablemente desde años su fuego
cotidiano, ¿no? C'était plein de cendres. Y estaba lleno de cenizas. Et alors, quand il faisait très froid, on se mettait dans le trou, avec la cendre jusque-là, tout nu, dans la cendre, proches l'un de l'autre, et là, il faisait chaud. Entonces, por ejemplo, cuando hacía mucho frío, nos poníamos los dos desnudos en el agujero de cenizas, con las cenizas hasta aquí, los dos desnudos, y ahí sí que teníamos calor. Pero cenizas que están como un poco calientes todavía. Les cendres elles étaient froides. Non. No, eran frías, pero conservaban el calor, ¿no? Ça tient très chaud, les cendres froides. Incluso frías, las cenizas te mantienen muy caliente. Es como un aislante muy bueno. Creo que para las personas que nos están escuchando, y para mí misma también, me gustaría saber cómo, qué prácticas se hacían. ¿Era meditación? ¿Era danza? Oui, on a une seule pratique physique qui est Tandava, c'est une danse très très lente. Donc il y a une seule pratique physique qui est une... Pardon, hay una sola práctica física que es una especie de danza que se llama Tandava. Ça ressemble un peu au tai chi ancien. Que se parece un poco al tai chi antiguo. Et on faisait beaucoup de visualisation. Se hacían muchas visualizaciones. Un yoga des émotions pour vivre les émotions de manière très corporelle. Se hacía también un yoga de las emociones para vivir las emociones de manera realmente corporal. Et après un temps assez long, le yoga du toucher, mais c'est pas venu tout de suite. Et al final, pero después de un cierto tiempo, el yoga es lo que se llama el yoga del tocar, pero esto ya después de un cierto tiempo de las otras prácticas. Ce qui était étonnant, parce qu'on imagine souvent les Indiens ou les Cachemiriens comme étant un peu puritains. Que es un poco una cosa que sorprende, porque habitualmente se imaginan la gente de Cachemire como bastante puritanos. Ou de l'Inde. Oui, enfin, del Cachemire o de la India. Et elle, on pouvait poser n'importe quelle question, c'était jamais un problème. Elle répondait tout de suite. Y a ella, por ejemplo, se le podía hacer cualquier pregunta en cualquier momento, contestaba al instante. Et le matin, on allait se baigner dans une vasque où il y avait la cascade qui tombait. L'eau était très très froide. A la mañana íbamos a bañarnos en una especie de retención de agua al pie de una cascada. El agua era heladísima. Et après, on faisait Tandava nu. Y después hacíamos Tandava desnudos sobre una roca, ¿no? Et souvent, elle s'approchait de moi, ou même elle se mettait contre moi. Moi, j'avais 30 ans. Y muchas veces incluso se acercaba mucho a mí, incluso algunas veces me tocaba, y yo tenía 30 años. Et alors, je la désirais terriblement. Entonces, evidentemente, la deseaba terriblemente. Je ne savais pas si je pouvais le dire. Yo no sabía si lo podía decir. Je me suis dit, peut-être si je lui dis, elle va me dire. Quizás si le digo, me diga fuera. Et alors je disais, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Entonces, le soir, je pensais, qu'est-ce que je fais? Estaba en el lo digo, no lo digo, a la noche, tal, pensando, lo hago, no lo hago. Pour finir, je décide de ne pas le dire. Al fin decido no decirlo. Et le matin, j'étais en méditation en face d'elle, les genoux se touchaient. El día siguiente a la mañana estaban meditando frente a ella, casi las rodillas se tocaban. Et tout d'un coup, j'entends ma voix qui dit, je te désire comme un fou. De repente oigo mi voz decirle, te deseo como un loco. Alors, je me dis, non, No. Entonces me digo, no. j'ai pas dit ça. No, no he dicho esto. Et alors j'attendais le verdict. Y entonces ya estaba esperando el veredicto. Et elle me fait un sourire magnifique. Y me hace una sonrisa magnífica. Et elle me dit, c'est merveilleux. Y me dice, es maravilloso. Mais j'ai besoin de beaucoup plus. Pero necesito mucho más.
Et alors après, je dis, mais c'est quoi mucho más? Entonces yo me digo, pero ¿qué es mucho más? Une érection tous les matins, c'est pas suffisant. Una erección cada mañana no es suficiente. Non, c'était pas suffisant. No, no era suficiente. Mais alors, après quelques semaines, j'ai complètement oublié cette idée. Así que después de algunas semanas he completamente olvidado esta idea. J'essayais juste d'être totalement présent, d'être totalement connecté aux choses. Intentaba solo estar muy presente, estar conectado con las cosas. C'était ça qu'elle attendait, que je sois complètement connecté à la totalité avant d'être connecté avec elle. Es lo que estaba esperando, que yo esté conectado con toda la realidad antes de estar conectado con ella. Alors, c'était éprouvant. Pero era bastante éprouvant, difícil. Y entonces sí que fue suficiente en ese momento. Quería más, ella quería más. Ese más llegó. Voilà, c'est arrivé quand je le voulais plus. Ha llegado cuando ya no me interesaba. Et ça m'a réintéressé tout de suite. Me ha reinteresado rápidamente. Hay muchas personas, yo como mujer, ¿no? También, pero creo que lo hemos vivido, que se relacionan en la sexualidad desde un querer poseer al otro. ¿Tú dirías que eso es porque están no conectados con esta totalidad? Je crois que la plupart des relations sexuelles, c'est 3/4 qui cherchent le quart qui manque dans l'autre. Pienso que la mayoría de las relaciones sexuales son 3/4 que buscan el cuarto que falta en el otro. Mais comme l'autre cherche la même chose, Y como el otro busca lo mismo, ça fait 3/4 plus 3/4, ça fait 1,5. Es 3/4 más 3/4 no hacen 2, hacen 1,5. Mais ça fait ni 1 ni 2. Que no es ni 1 ni 2. Alors, d'abord, cette plénitude. Donc, primero, esta plenitud. Et là, ça fait 1. Y esto sí, que por lo menos hace 1. Une plénitude plus une plénitude égale 1. Porque eso es el truco. Una plenitud más una plenitud igual una plenitud. Pero la plenitud es algo que es minvante, ¿no? No estamos siempre plenos. ¿Y cómo sabemos que hemos llegado a esa plenitud? C'est assez facile. La sensation, c'est comme d'être enceinte du cosmos. Es bastante fácil. La sensación es como sentirse embarazado del cosmos. Mais pour les hommes, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'être enceinte. Para los hombres es bastante interesante porque no tenemos muchas veces la posibilidad de estar preñado. ¿Y para ti esa sensación la vives diariamente? Oui, parce que c'est un état qui est contagieux. Sí, porque es un estado contagioso. C'est un virus fatal. Es un virus fatal. Et quand tu es proche de quelqu'un qui est dans cet état, tu es par infusion dans l'état. Y cuando estás cerca de una persona que está en ese estado, por casi infusión se contacta, se contamina. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu n'es plus avec la personne, de voir ce qui reste. Pero que es interesante es que es de ver lo que queda cuando ya no estás con esta persona. Et c'est là que c'est un peu difficile. Y entonces ahí sí que es un poco difícil. La persona era Lalita, ¿no? Cuando estaba con Lalita la perfusión era fácil. Pero ya cuando no estás con ella, ¿qué queda? Alors après, tu as toutes les pratiques pour te ramener à cet état d'unité. Entonces ya tienes todas esas prácticas que he explicado antes para volver a este estado que puedes haber más o menos perdido. Et c'est pour ça que ça dure 20 ans. Es por esto que, y en su caso ha durado 20 años, ¿no? Como explicaba al principio,
casi de asimilación, ¿no? Me gusta escuchar esto porque pienso, qué bonito poder vivir con esto todos los días, sintiéndote así de pleno, realmente. Porque a veces yo siento nostalgia de esto, entonces me siento triste porque me he dado cuenta que he pasado, no sé, horas o días sin esta presencia. La raison pour laquelle on recherche ça, c'est parce qu'on l'a connu déjà. Bueno, la razón fundamental por que uno busca esto, porque ya lo ha conocido. Donc c'est une nostalgie d'un état qu'on a expérimenté quand on était bébé, enfant. Es la nostalgia de un estado que ya hemos experimentado cuando éramos recién nacidos. Mais qu'on perd à la fin de l'adolescence, parfois un peu plus tard. Y que se pierde normalmente al final de la adolescencia o algunas veces un poco más tarde. Et on veut retrouver ça. Y se quiere volver a encontrar esto. Et c'est très intéressant parce que c'était la base pour Lalita. Y esto es muy interesante porque esto era la base para Lolita. Les premiers jours, elle m'a dit raconte-moi des instants de félicité absolue, d'union avec le cosmos. Par exemple, le premier jour, elle m'a dit raconte-moi des moments de... Ah, perdón. Al principio, el primer día me ha dicho, bueno, cuéntame recuerdos de felicidad tuyo, de estados así, cuéntame. Je lui ai dit, je suis ici justement parce que j'en ai jamais eu. Y yo le he dicho, pero justamente yo estoy aquí porque nunca he tenido esto. Elle m'a dit, alors si tu n'en as jamais eu, je ne peux pas t'enseigner. Donc le ha contestado, pues si no has vivido nunca esto, no te puedo enseñar nada. Alors réfléchis bien et demain on verra si tu t'en vas ou pas. Pero le dijo, pero piénsatelo bien y ya veremos mañana si te vas o no. Mais alors j'ai cherché. Entonces he buscado. Et je me suis souvenu de plusieurs moments. Y me he recordado de varios momentos. Et le premier moment dont je me suis souvenu, c'était quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans, j'étais dans un chalet dans la montagne très haut. Donc el primer recuerdo que me ha vuelto, tenía más o menos, puede ser 9, 10 años, estaba en un chalet, ¿no?, de madera en la montaña, en Suiza, porque él es suizo. Et au milieu de la nuit, je suis sorti. Y en el medio de la noche he salido. Et j'avais l'impression que je pouvais toucher les étoiles tellement... Y tenía la sensación de que podía tocar las estrellas, tan estaba cerca, ¿no? Et là, je suis resté dans un état extatique assez longtemps. Y ahí he quedado en este estado extática bastante tiempo. Et tout d'un coup, j'ai dit, ah, c'est magnifique. Y de repente he dicho, ah, es magnífico. Fini. Se acabó. Après, je me suis souvenu de 2 ou 3 autres expériences. Y donc, también pensando, después se recordó de 2 o 3 otras experiencias biográficas. Et là, elle m'a dit, ça, c'est la base de se souvenir de ces moments-là. Entonces, cuando le ha contado esto a Lalita, le ha dicho, ah, esto es la base, esos recuerdos de esos estados. Parce que ça évite la tendance naturelle qu'on a d'imaginer que c'est un état inconnu qu'on va gagner par beaucoup de pratiques. Y esto es fundamental porque evita esta tendencia que tenemos de pensar que esto es una cosa que no conocemos y que vamos a ganar con muchas prácticas. Et ça te fait aller dans une voie progressive. Y te hace ir en una vía progresiva. Où tu vas mettre beaucoup d'années à une étape après l'autre. En estas enseñanzas, eso es una cosa larga que te hace pasar de una etapa a la otra. Mais alors, elle disait quelque chose que j'aimais bien, elle disait « Tout être humain a comme un diamant dans le cœur ». Y donc para ella no era esto, ella decía, no, cada ser humano tiene un diamante en el corazón.
Mais autour de ton diamant, il y a une noix de coco. Pero alrededor de tu diamante hay una nuez, un coco, ¿no? ¿Cómo se dice? Un coco, como una cáscara. Un coco. Sí. Elle dit, mon travail, c'est de casser le coco pour que tu vois le diamant. Y decía, mi trabajo es de romper tu coco para que tú veas tu diamante. De boire le jus et de manger la pulpe blanche. Y de beber el zumo y de comer la pulpa blanca. On sait de manière scientifique dans la psychologie qu'il faut 3 ou 4 mois à un bébé pour commencer à comprendre la dualité. Se sabe ahora con estudios psicológicos que hace falta de entre 3 o 4 meses para un recién nacido para descubrir la dualidad. Donc, le bébé fait l'expérience de la non-dualité dans le ventre de sa mère. ¿No? Que el bebé, mientras está en la pancha de su madre, es la no dualidad absoluta. Y después todavía, durante 4 meses, sigue viviendo en esto. Se creen que son la mamá. Sí. Es una unidad, ¿no? Sí. Que no hay... Si la mère ne fume pas trop et boit pas trop d'alcool. Si la madre no fuma demasiado y no bebe demasiado alcohol, es así. Et à la naissance, ça continue cette impression de faire un avec tout. Donc al nacimiento sigue esta sensación de hacer uno con todo. Et peu à peu, la tension des autres, la peur des autres, te rétracte. Poco a poco la tensión y el miedo de los otros te hacen retraer y perder esto. Et tout d'un coup, on devient duel. Y así, de repente, uno se vuelve dual. Mais le souvenir le plus fort en profondeur qui nous reste, c'est ce souvenir-là des premiers mois de la vie où c'était évident qu'on faisait un avec tout. Mais el recuerdo más potente que nos queda es este recuerdo de esos primeros meses donde hacíamos uno con todo. 10 ans après, on se souvient pas du nom de son boyfriend. 10 años después, uno no se recuerda del nombre de su boyfriend. Mais de ça, on se souvient toujours. Mais de esto, no te olvides, nunca es te como recuerdas. una memoria celular que queda impregnada en el cuerpo. Mm. Ayer, por la noche, estaba en casa y me dolía el corazón. Y estaba pensando que quizás las heridas de amor o cuando nos duele el corazón es una forma de volver a esta necesidad de sentirse unido con el todo. Y pensé que esta herida en el corazón, este dolor, era una forma de llamar la atención mía para sentir de nuevo esa unión con el todo. Magnifique, oui. Pensaba que las heridas y el niño interior, su necesidad más grande es de que tú les hables y les digas que estás ahí y que esta sensación de plenitud te pertenece, con o sin el otro. Bien sûr. Les yoginis, elles vivent toutes seules. Las yoginis viven solas. Peut-être elles rencontrent un yogin de temps en temps, mais le reste du temps, elles sont toutes seules. Elles sont dans la plénitude totale. Quizás se encuentran de vez en cuando un yogi, pero están en la plenitud total. No necesitan estar con otra persona. Y quería preguntar también, ¿cómo sientes que ha cambiado para ti tu sexualidad en ese momento en que tenías 30 años, en la edad que tienes ahora? C'est beaucoup plus doux, harmonieux. Es mucho más dulce, armonioso. Beaucoup plus de présence. Mucha más presencia. Avant, comme tous les hommes, j'étais assez frénétique. Antes, como todos los hombres, era bastante frenético. En fait, je crois, avec le temps, je suis devenu une très bonne lesbienne. Dice que con el tiempo pienso que me he vuelto una muy buena lesbiana. Hay muchas personas que tienen miedo
a perder como este contacto con la sexualidad o el placer cuando se hacen mayores. Y es por esto que hacía esta pregunta, ¿no? Por saber, cambia. Non, en fait, c'est le contraire. Ça devient de plus en plus formidable avec le temps. Él dice, es exactamente al revés. Se vuelve cada vez más formidable con el tiempo. Parce que plus tu ouvres, plus c'est formidable. Porque más abres, más es formidable. Il n'y a pas longtemps, dans un stage, il y avait un jeune homme de 25 ans. Hace poco en un stage había un joven de 25 años Et il m'a posé une question qui était assez charmante, authentique. y me ha hecho una pregunta bastante auténtica y seductora, que es, Il m'a dit, bon, bien sûr, étant donné ton grand âge, j'imagine que ça fait très longtemps que tu n'as plus de relations sexuelles. me ha dicho, bueno, imagino que debido a tu gran edad ya hace tiempo que no tienes relaciones sexuales. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter comment c'était quand tu en avais dans le temps? Pero ¿podrías contarnos cómo era cuando tenías relaciones sexuales? Alors j'ai fait, écoute, je me souviens pas. He hecho esto y le he dicho, escucha, no me recuerdo. Muchas gracias, Daniel. Cuando decías lo de la danza, también pensaba en que tenía una maestra que nos enseñaba danza consciente y nos decía siempre que las articulaciones eran los canales de abertura del cuerpo para liberar la energía. Dans ton baba aussi, c'est très important que le bras soit comme s'il n'y avait pas de mécanique dans la fluidité du mouvement. En el Tandava es muy importante que justamente el movimiento no sea mecánico. Il n'y a pas d'articulation, c'est une seule chose qui bouge. En un solo movimiento, una sola cosa que se mueve sin que sea visto que es una cosa articulada con una otra. Como la necesidad profunda de movimiento del cuerpo, sin la mente, ¿no? Sí, le corps a besoin de lenteur et de détente totale dans le mouvement. Lo que el cuerpo necesita lentitud y relajamiento total en el movimiento. Et surtout que celui qui fait la danse disparaisse. Y sobre todo que aquel que baila desaparezca. Porque se vuelve el movimiento, ¿no? Sí. C'est comme si tu donnes ton corps à la danse. C'est la danse qui fait la danse. Es como si regalas tu cuerpo al baile, es el baile que baila. Es la danza que baila. Ça devient vraiment la danse. Entonces ya, cuando llegas a este punto, ya empieza a ser danza. C'est comme le yoga, aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui fait du yoga, c'est toujours pas du yoga. Es como el yoga. Hasta que haya alguien que está haciendo yoga, ya todavía no es yoga. Pues nos quedamos con esto, la danza del éxtasis. Me gusta así. Muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que seguiría hablando porque me interesa mucho también tu forma de narrar las historias. Y gracias, Patrick, por hacernos esta traducción, que además sé que no es fácil, del francés al castellano, del castellano al francés. Es un gran esfuerzo. Merci, gracias. Moi aussi, je suis très content. Yo sí, él también está muy contento. Muchas gracias.